Y una cosa que te quería preguntar, Alejandro, antes de retomar ese eje cronológico y seguir con tu historia, es sobre el tema de los pagos en las reformas. ¿Cómo cobráis vosotros el dinero de las reformas que hacéis a los clientes? Te cuento si quieres lo que es habitual. Uh-huh. Nosotros hemos seguido una línea que no es la más típica. Lo habitual o muy frecuente es cobrar un pago inicial fuerte, digamos 20-30%, Uh-huh. y eso tiene sentido porque desde el principio la constructora empieza a pagar materiales, incluso a hacer pagos a algunos de los oficios que van a entrar en la obra. Y es habitual que la constructora haga pues, un segundo o tercer factura y una última. Entonces, que lo haga, digamos, un poquito a cuartos o a tercios. Eso entra dentro de lo habitual. Cuando la constructora van cogiendo, digamos, un poquito más de fuerza de estructura y de procesos y demás, es muy habitual que se empiecen a hacer pagos por certificaciones mensuales. Es decir, tú ejecutas todo un mes y al final de mes detallas lo que has ejecutado y se factura al cliente esos trabajos. ¿Y esa factura se cobra a cuántos días? En reforma a particulares, que es nuestro caso, es a una semana. Vale. Es decir, en ese sentido, el flujo de caja debería ser, o como intentamos nosotros estructurarlo, que creo que tiene sentido, es termina el mes, emitimos factura, nos paga el cliente y con ese dinero pagamos a proveedores, que nosotros les pagamos a mes vencido, Uh-huh. le pagamos entre el 10 y el 15, entonces pagamos a proveedores y debería quedar, entre lo que ha pagado el cliente y lo que hemos pagado a proveedores, debería quedar ese margen bruto, que es el margen bruto que debería, veis mucho condicional aquí, ¿no? Debería ser suficiente para a final de mes pagar las nóminas y que quedase pues algo de beneficio a final de mes. Esa es la teoría, así como debería funcionar una obra de principio a fin. ¿Retos con esto? Pues los retos pueden estar, en función del tipo de obra que hagas, pueden estar relacionados pues, con la aprobación, por ejemplo, de las certificaciones. Si trabajas con estudios de arquitectura e interiorismo, hay un proceso de revisión de esas certificaciones mensuales y a veces se puede retrasar y generarte la incomodidad de tener facturas no pagadas cuando tú tienes que empezar a pagar a tus proveedores. Uh-huh. Y luego el principal reto que tiene el mundo de la reforma tiene que ver con la última factura. Esto es así. Eso siempre pasa. Pasa con muchísima frecuencia. Uh-huh. Y es un proceso complejo porque en la reforma, en la construcción en general, los retos, los problemas surgen en la parte final de las obras. Si te surge un problema gordo en la parte inicial o media de la obra, mal vamos. Los retos siempre vienen al final, que es cuando todos los esfuerzos confluyen, es cuando todos los encuentros suceden, es cuando se ven posibles errores, es cuando se ven todos los retrasos. Retrasos, por cierto, que no son siempre culpa o responsabilidad de la constructora. Esto da para un podcast en sí mismo. Uh-huh. Pero muchísimos de los retrasos tienen que ver con decisiones no tomadas en el momento adecuado y puede tener que ver con el particular, con un estudio. Hay diferentes posibles responsables de esos retrasos, ¿no? Y en cualquier caso, los retrasos se ven de forma clara al final. Entonces son momentos en donde aquel que ha reformado su casa, por ejemplo, está hasta el gorro de la obra, porque lleva 5 meses, 6 meses de obra, entonces ya está un poquito de mal humor, porque sí, porque está harto. Claro. Y confluye con esa combinación de retos de acabados, con tiempos, y que es habitual en nuestro país, en España, que suceda, que la manera de hacer fuerza es no te pago la última factura. No es que no te la vaya a pagar de por vida, que alguno hay, es simplemente te la retengo hasta que está todo resuelto. Como yo quiero. ¿Y qué suele sucedernos a los que tenemos la empresa de reformas? Pues que empiezan a quedar cada vez menos cosas y sigues teniendo una cantidad muy importante retenida. Claro. Entonces ahí entra con frecuencia un proceso de negociación. Luego también hay un proceso ahí conectado de penalizaciones si no ha entregado la vivienda tarde. Esto es un proceso que hay que tener muy controlado. ¿Qué motivos hacen que la obra pueda entregarse tarde? Dejar las cosas documentadas, porque Uh-huh. esa conversación va a tener lugar lo más probable en la parte final de la obra. Claro. El cliente va a empezar a querer con mucha frecuencia descuentos por una serie de razones, incluidos los retrasos, y es cuando a ti te toca justificar y decir, no, mira, nos hemos retrasado 5 días porque no se eligió el grifo a tiempo, nos hemos retrasado estos 3 días porque hubo inundación del piso de la bajante de la comunidad y eso es causa de fuerza mayor, digamos, y no. Claro. Entonces, esa negociación tiene lugar con mucha frecuencia, ¿no? ¿Y qué porcentaje soléis dejar vosotros para final de obra? Desgraciadamente esa pregunta no es eso no es lo peor. Pero tú dejas un 5% y eso es muy habitual en construcción. El reto viene que el cliente no te ha pagado la última factura. Es decir, la obra termina, me lo invento, un 20 de junio,
Entonces, llega el 20 de junio, tú entregas la obra, imagínate, el 3 de julio, esto es algo muy normal, de nuevo, por 1000 razones. Entonces, la factura de junio no se te ha pagado. Entonces, hay un 5% de retención de un presupuesto de 20.000 euros, hay un 5%. Entonces, ahí puede haber un presupuesto de 100.000 euros, por ejemplo, puede haber 5.000 euros ahí retenidos, pero además que la última factura puede ser 20.000. Perfectamente. Si tú facturas por certificación, es decir, por trabajo ejecutado, es muy normal que el último mes ejecutes una parte que no es pequeña de la obra. Claro. Que además cuando entra a la cocina, entra las carpinterías de madera, entonces ahí puedes tener 25.000 euros Fácil. que tiene el cliente, digamos que te toca recuperar. Y esos 25.000 euros es más con frecuencia con diferencias mucho más que el beneficio de la obra, se puede parecer bastante al margen bruto de la obra. Entonces tú estás en una situación que además es muy incómoda para la constructora, porque llega un momento donde el cliente entra en su vivienda, tú ya no estás allí, se te dé mucho dinero, el cliente pues a veces es razonable y te va pagando, o se estructura una forma de esos pagos finales, ¿no? Y pues mira, te pago ahora 10.000, cuando me hagas estos 2 trabajos, otros 10, y los 5 últimos cuando se haga el listado de 7 cosas más. Entonces, y eso se combina con el hecho, que también es muy divertido, del el famoso listado de remates. Cualquiera que trabaje en el sector sabe lo que es el listado de remates. Es esa lista que empieza cuando termina la obra y que no acaba nunca. Y no acaba nunca, en parte porque podemos ser malísimos haciendo remates, que es parte de la razón por la que ese listado suele ser amplio. Es decir, cuesta mucho traer a los oficios de vuelta, cuesta mucho traer al pintor de vuelta sobre todo cuesta mucho traerle de vuelta cuando es la tercera vez que le pides que vuelva. Porque es muy habitual, oye, hay que hacer 4 remates de pintura, traes al pintor, hace los 4 remates y a la semana siguiente te llama el propietario de la casa, oye, perdona que ahí, mira, te manda 3 fotos, ¿no? Y tú le miras diciendo, oye, ese es el mueble que acabas de mover. También sucede la de los posits. No sé si tú lo has visto, que van dejando posits el cliente en el remate que hay que hacer. Me suena. Y los posits están muy bien si fuese una vez. Sí. Pero claro, tú llevas un mes haciendo remates, te ha costado Dios y ayuda conseguir que vuelva el carpintero, que vuelva tal. Y cuando pasa el mes, miras la lista de remates y antes había 20 al principio de esa fase y tienes 15. Pero no porque tú hayas hecho 5, tú has hecho los 20, pero han surgido otros 15 por el camino. Entonces entras en un bucle que es retador. Claro. Y además el cliente te dice, es que fíjate todo lo que queda por hacer. Y tú le miras y dices, a ver, ¿cuántas de estas cosas estaban aquí en la entrega de obra? Entonces es muy importante, esto se relaciona de forma importante con el contrato de obra. O sea, hay que tener un contrato de obra que tenga sentido, que sea justo. Y un poco la línea aquí es, oye, determinar muy claro, de forma muy clara, lo que son remates, lo que está conectado con el pago final y qué no son remates. Y yo, porque soy un tío majo y no te voy a dejar con esos remates, con esos temas de pintura ahí pendientes, te lo voy a hacer. Y además hay una garantía, etcétera. Pero separemos las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que la empresa de construcción tenga en su contrato esto claro y lo explique bien al cliente. Entonces, ese listado de remates que quede razonablemente claro entre las partes. Yo hago estos 20 remates, ¿tú me pagas la última factura? Sí, bien, me voy a por ellos. Y por el camino han salido estas 3 cosas, perfecto, yo te ayudo. Pero no me retengas el pago porque esas 3 cosas que acaban de salir no estén hechas. Claro. Muy divertido. No, normal. Me pasa. Te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos los que nos dedicamos a todo el mundo. Este sector.